Contador Público Nacional Carlos Aquín, vicegobernador de la provincia de Jujuy. Bueno, la cuestión tiene que ver con el trabajo parlamentario, que en estos últimos tiempos ha tenido una agitada agenda, que por supuesto tiene que ver con las necesidades de la gente. ¿Queda espacio para la discusión política, que teniendo en cuenta que obviamente estamos próximos a un año electoral, en donde obviamente también se tienen que definir cuestiones legislativas? ¿Queda espacio para discutir sobre esto, para analizar ciertas cosas? Sí, queda espacio, hay mucho espacio. Creo que en los tiempos que vienen se va a dar el espacio para la discusión política. Tenemos que transitar el camino de la reforma política en la provincia de Jujuy. Quizás a destiempo, el último gobierno pretendía una reforma de la Constitución que se visualizaba solamente como una conveniencia a los efectos electorales de fines del año pasado, cosa con la cual no estábamos de acuerdo muchos sectores políticos, y con motivo de eso creo que fue lo que produjo el parate del funcionamiento de la legislatura, en un año, yo diría, nefasto en la faz legislativa, en donde creo que las sesiones ordinarias no pasaron de 5, de media docena de sesiones. Este año, ustedes habrán visto, a partir del 10 de diciembre, la actividad legislativa ha sido, creo que récord en la historia de Jujuy. La sanción de leyes en estos 6 meses de gestión creo que también ha sido récord. Vamos a preparar una estadística de la producción legislativa de la legislatura para tener una comparación. Y lo bueno de esto es que se sigue trabajando después del envión inicial. Hemos sesionado toda la semana en el periodo ordinario, y se van tratando toda la semana temas que hacen justamente a las necesidades de la gente. Y viene también la etapa del tema político. De hecho, hemos notado acá en el ámbito de la legislatura la necesidad de modificar el reglamento. Reglamento que en alguna oportunidad caprichosamente se modificó para no permitir la existencia de bloques que no sean solo los mayoritarios. Unipersonales, por ejemplo. Exactamente, y yo estoy convencido de que son limitaciones impuestas por conveniencia política del momento. Entonces me vale la pregunta, ¿la banca es del diputado o es del partido o es del sector? La banca es del diputado, eso normativamente es así. El pertenecer a un espacio político, eso es otra cuestión, pero la banca es personal, le corresponde al diputado que se ha presentado a elecciones y por el cual, por más que haya ido por un espacio político. Y este es el tema que se está tratando hoy. En comisión hay un proyecto de modificación del reglamento en donde se permitiría lo que se prohibió en su momento, porque antes funcionaba y se permitía los desprendimientos de los bloques, con limitaciones, no es que... Y bueno, eso es lo que está ahora a consideración. Hay reacomodamiento, prácticamente diría que salvo el bloque de la UCR, todos los otros bloques están en un reacomodamiento, y por lo tanto es uno de los temas a tratar en los próximos días, se está tratando en comisión. Además se está creando ya la modificación del reglamento, nos incorporaría la posibilidad de tener una comisión en el ámbito legislativo con los temas de pueblos originarios, y además dividir la comisión de turismo, transporte y demás en 2, y crear también una comisión especial de ambiente. Así que esa es la reforma que estaríamos estudiando en el tema reglamento. Pero después viene lo demás. Tenemos un proyecto de ley que nos mandó el Ejecutivo en diciembre, que quedó a la espera su tratamiento y que está referido a la implementación de la boleta única, con lo cual ya es un tema que entraría dentro de lo que podría denominarse la reforma política, que tendrá que estar acompañada por muchos otros temas. Hay que definir cuál es el sistema electoral. Tenemos que fijar un sistema electoral que nos garantice a los jujeños la transparencia en la elección de nuestras autoridades. Para no generar confusiones, ¿no? Y sí, y que sea algo que no pueda estarse modificando de acuerdo a las conveniencias de un gobierno de turno, como nos ha ocurrido en los últimos años, que cuando había alguna necesidad política sacaban la ley de lemas, cuando se dejaba sin efecto la ley de lema por otra conveniencia política, o después aparecían nuevamente quienes habían dejado la ley de lema, como hizo Fellner, poniendo las adhesiones
que era en realidad una ley de lema encubierta. O sea que hay que fijar reglas claras de juego y que cada espacio político se someta a esas reglas sin que aparezcan estas situaciones de conveniencia sectoriales. Vicegobernador, una pregunta que va sin anestesia. Cuando en su momento ustedes decidieron dar un paso al costado, es decir, armar una estructura partidaria o política y de cara a las próximas elecciones, que fueron obviamente las que pasaron y los consagraron en estas posiciones, muchos desde el justicialismo los llamaron con durísimo término traidores, otros dijeron que sacaron los pies del plato. Esto en realidad fue reconocer que se estaba equivocando el rumbo y que por eso tomaron la decisión de apartarse de este tipo de prácticas políticas. Mira, esto no es de la última elección. Nosotros, en mi caso particular, no estuve absolutamente nunca de acuerdo con lo Fellner o quienes condujeron la provincia en los últimos 15 años. Siempre estuve desde otro espacio. Fue crítico. Y en el 2007 nosotros nos apartamos, se apartaron, ustedes acuérdense, primero Jujuy nace en el 2007, en una elección de gobernador que yo sigo insistiendo que la robaron, como robaron muchas otras elecciones. O sea que lo que pasó el año pasado es la culminación de un proceso de años en donde quienes integramos el espacio del Frente Primero Jujuy nunca coincidimos con la política llevada a cabo por el fernerismo, que tuvo su punto más notorio a partir de la decisión de conformar un espacio político con una fuerza política distinta a la del peronismo, que en este caso la UCR. Y sé que mucha gente del peronismo, motivada por quienes estaban en su momento al frente de la administración, llevaban a la gente quizás a pensar de esa forma, pero a nosotros nos causó una especie de terror en lo que es la responsabilidad de lo que le podía pasar a la provincia. Y cuando vimos que Eduardo Fellner se asociaba a las organizaciones sociales, en realidad eran un partido político también. Claro, pero lo metió dentro del Partido Justicialista. Ustedes verán y reconocerán la foto, beso a abrazo, la conducción del Partido Justicialista cambiaba de manos, pasaba concretamente a la de Milagro Sala, se lo podía ver a José Luis Martiarena, que hoy es crítico de algunas cosas, totalmente identificado y abrazado con Milagro Sala, compartiendo con Fellner, con Alderete, con Genefe, con Rivarola, con todos y cada uno de los que formaron ese Frente para la Victoria. Entonces entendimos que si no hacíamos lo que hacíamos junto con Gerardo, este sector del peronismo diferente con la UCR, y hoy la provincia estaría en manos de ¿quién? De Milagro Sala, de Eduardo Fellner, de quienes trajeron en estos 15 años a una provincia la situación en la que vemos, con graves hechos de corrupción, inclusive sin paz social, sin institucionalidad, sin funcionamiento de la justicia, con un sistema de salud agotado, con un sistema educativo totalmente destruido, sin obras públicas, sin inversión, sin generación de empleo. Entonces, al tiempo, cuando vemos los cambios que se han producido en estos largos 6 meses, diría yo, que parece que hace 2 años que estamos, uno empieza a justificar esta decisión que tomamos el año pasado de poner por encima de los intereses partidarios el interés de la provincia. Y estamos seguros y convencidos de que hicimos bien. Y también estamos seguros y convencidos de que las cosas todavía van a mejorar, que vamos a seguir transitando el tiempo de los cambios y que con un poco de paciencia las cosas en Jujuy van a volver a ser como nunca tendrían que haber dejado de ser. A la luz de los hechos que va mostrando la televisión, los medios, acerca de bóvedas, dinero de retorno, coimas, crímenes, que se los vincula obviamente a espacios de poder, ¿cree que de alguna manera el compañero justicialista en su caso específicamente dice, usted tenía razón? Lamentablemente todo lo que uno miraba, todas las versiones, el solo hecho de mirar a algunos dirigentes que andaban de pata pila en mansiones lujosas, autos, viajes, exposición pública muy costosa ostentaciones. y ostentaciones,
y dan la idea de todo un sistema de corrupción que hubo acá en la provincia de Jujuy y en el país durante todos estos años. En Jujuy, aunque ya cada vez somos más, seguimos diciendo somos pocos y nos conocemos mucho y sabemos todo y cada uno de dónde vinimos y cómo crecimos. Entonces eso nos da la pauta de que hubo mucha corrupción, y lo mismo a nivel nacional. Y esa corrupción es lo que no nos deja mirar el futuro con más independencia. Digo yo, estamos como un poco atados a la necesidad como ser humano de saber qué pasó y qué se hizo, porque por ahí uno dice, bueno, basta ya con esto de pareciera ser una persecución o que pareciera ser, ¿no es cierto?, que no encontramos todavía. No, es una necesidad del ser humano de saber qué pasó, qué se hizo, y que quienes lo hicieron tengan su castigo, porque a partir de ese castigo, las nuevas generaciones van a saber que esas cosas no se hacen, y que quienes hacen y cometen delitos, tienen que pagar esos delitos con el accionar de la justicia. Y hoy, frente a lo que es la reestructuración o la posibilidad de un resurgimiento, un renacimiento del Partido Justicialista, ¿cómo logra interpretar usted el pensamiento del afiliado, del compañero, del que transita los barrios, de las bases fundamentalmente, ante la posibilidad de volver a desempolvar quizás los libros de doctrina de Perón, de Evita y de otros dirigentes del justicialismo? Pues nosotros lo estamos haciendo de un espacio, y yo sigo insistiendo, de un peronismo diferente. Nosotros nos identificamos fuertemente con el Frente Renovador, que es el frente que conduce nuestro máximo dirigente, Sergio Massa, que lo está haciendo desde afuera del peronismo, que lo está haciendo desde el espacio justamente este que decía. Y nosotros estamos consustanciados con todo lo que es la definición que él tiene en todos los temas, sobre todo los temas de corrupción. Y acá en la provincia, este espacio se identifica claramente con el Frente Cambia Jujuy, más allá de que somos peronistas, y más allá de que como peronistas tenemos un partido, que estamos tratando de recuperar de quienes disfrazados de peronistas durante todos estos años usufructuaron del sello del Partido Justicialista, en desmedro de todo lo que podía llamarse las doctrinas de Perón, de Evita, de los principios, de los valores y de los ejemplos de muchos dirigentes peronistas de Jujuy que transitaron la vida con honestidad, dedicación al prójimo y vocación de servicio. O sea que desde ese espacio vamos a tratar de reconstruir un peronismo moderno, diferente, que por encima de estas cuestiones sectoriales o partidarias ponga siempre por encima de eso el interés de la provincia, sea que tengamos que trabajar y que estar donde tengamos que estar. La amnistía forma parte de esta nueva apertura que busca el justicialismo. No digo hablar de perdón, no es una iglesia ni tampoco se cree Dios nadie, pero interpretar como que hubo un arrepentimiento de quien se equivocó forma parte de esta reestructuración. No sé si hubo arrepentimiento de quien se equivocó, pero desde el espacio hoy de este partido justicialista de Jujuy se han abierto las puertas a todas las expresiones. Tiene que ser una cosa más horizontal. Creo que se ha perdido la formación política de los dirigentes, no hay cuadros dirigenciales preparados para conducir, y creo que más allá de las cuestiones netamente de espacios de poder, creo que viene una construcción de formación, de incorporación de muchos nuevos dirigentes que han estado absolutamente sometidos, tapados y sin posibilidades de poner de manifiesto sus condiciones. Yo creo que ese es más el tiempo que viene para el peronismo, y por supuesto ver cómo se desarrollan los hechos en lo que es la política nacional. ¿Se terminaron de alguna manera los caciques y los punteros en el justicialismo que se viene? Yo creo que fueron parte de un tiempo de la historia en donde posiblemente era necesario el cacique, el puntero, el que dirigía. Me parece que hoy hasta la misma comunicación, la participación de la gente a través de los medios de comunicación, de sus medios,
ha hecho que manejen información que por ahí lo pone por encima de una situación meramente de una referencia a un puntero o a un dirigente que les conduzca la vida. Creo que cada uno tiene que expresarse de la mejor forma, capacitarse, formarse y tener la posibilidad y la libertad de proyectarse como dirigente en cualquier espacio político. Eso es lo que pretendemos hacer desde quienes nos identificamos como peronistas. La última, Kim. Es lógico pensar que después de esta situación que se ha generado a raíz de esta fusión, o no sé si llamarlo alianza, porque obviamente es una palabra que no le gusta a muchos, con el radicalismo, el justicialismo pretende iniciar un nuevo capítulo dentro de la historia. Más allá de que podría o no considerarse a futuro usted un caudillo por todo esto lo que está haciendo, sin lugar a dudas cree que va a dejar una huella indeleble dentro de lo que ha sido el justicialismo antes y después de esta etapa. Yo sinceramente lo que pretendo es poder cumplir con mi palabra, cumplir con los compromisos que asumimos con la gente y que fueron muchos y lo vamos tratando de cumplir en medio de una situación muy difícil. No es mi interés pasar a la historia o quedar, ¿no es cierto?, en el bronce, porque no es una cosa que uno se lleve, como decían y siempre repiten, que cuando vamos para el lado del cementerio del Salvador nos vamos con el cajón solito y no nos llevamos nada. Así que por lo menos la satisfacción de uno de haber contribuido a que las cosas, yo siempre digo, vuelvan a ser normales, porque ni siquiera es decir tenemos que cambiar para ir a otro lado, simplemente tenemos que volver a ser normales los jujeños, y con esa normalidad yo creo que las cosas van a funcionar mucho mejor. Salir de todo lo anormal que nos pasó estos años. Fíjense que yo decía que parece que los jujeños estábamos desorientados. Hicimos un paso de jama y nos sentamos al costado del camino a ver que pasa camiones paraguayos y no sabemos para qué está el paso. Cuando le decimos a los productores jujeños, y tienen que producir más, tienen que sembrar más, y si no, lo hace 40 años que no hacemos obra de infraestructura para incrementar el riego. O sea que es un contrasentido decirle produzcan si el Estado no le genera las condiciones para que se pueda producir. A los chicos nuestros que decimos que se tienen que educar, los últimos años teníamos un sistema educativo caduco, en donde más los chicos pasaban de grado por promociones que por estudio. Entonces, ¿viste cuál es el futuro de esos chicos? ¿Cuál es la formación que pueden tener? Cuando hablaban, ¿no es cierto?, la gestión anterior y mostraba al mundo, porque los últimos actos en el tema de salud era mostrarle al mundo el sistema de atención primario de la salud en la provincia de Jujuy. Uno salía al interior y la gente se muere cuando le agarra una peritonitis, ni siquiera tiene un teléfono para poder llamar a nadie. Entonces, ¿viste? Todo esto contrasentido. No hay caminos para que pase la ambulancia. No hay camino, no hay comunicación, no hay nafta para la ambulancia, no hay patrullero. No hay en los hospitales el mínimo equipamiento que te puedan salvar la vida y se sigue pensando, ¿no es cierto?, en un sistema centralizado de ver cómo se hacía para sacar un enfermo del interior para traerlo a Pablo Soria, donde ya no entra más gente. Entonces, todas estas cosas, ¿viste?, pareciera ser que los jujeños durante muchos años estuvimos desorientados o nos desorientaron a propósito, poniéndolo a todos los jujeños en estado de dependencia para conservar el poder. Tan es así que no se generó un solo puesto de trabajo genuino. Hoy hay más de 100.000 planes sociales, fruto de que en 10 años no se generó un puesto de trabajo. Y el fin de esta simetría entonces es esta misma legislatura, la que usted preside, la que podría, en fin, generar una serie de proyectos que obviamente le sirvan a toda la gente, sin mirar a qué color partidario pertenece, para que no se produzca un desequilibrio en el que, como usted bien lo decía, haya muertes en vez de prevención y en vez de cura. Sí, es el trabajo conjunto del Ejecutivo con el Legislativo, atendiendo el Legislativo las inquietudes y los proyectos del Ejecutivo y generando también en el Legislativo proyectos desde los legisladores que vayan en dirección a la solución de los problemas de la gente.